45 muertos, centenares de heridos. Un lugar en el mundo, el kilómetro 318,7 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Y un número que todos hemos oído esta semana hasta la saciedad, 23117. Un tramo concreto con una soldadura defectuosa que cedió. Ahí comenzó el descarrilamiento del convoy de Irio y la colisión posterior con un tren Alvia. Un fallo mínimo en apariencia, un impacto devastador en la realidad. Este accidente pilla a España desprevenida, en una situación política de una podredumbre tal que son los políticos y no las víctimas los que han marcado la agenda informativa de la semana. Hay una pregunta flotando en el aire. ¿Debe Óscar Puente dimitir? ¿O es otro episodio de mala suerte para un gobierno especialmente gafe y eternamente inocente? No, que yo soy la interventora y también he tenido un golpe en la cabeza, tengo sangre en la cabeza, no sé si voy a poder llegar hasta maquinista, voy a parar maquinista, pero... Porque aquí no funciona nada. Ni las carreteras, ni los trenes, ni los hospitales, ni la educación. Lo que funciona de madre es el Ministerio de Hacienda. ¡Eso no falla! Le pido ayuda a todos los ciudadanos, a todos los españoles, para echar de una vez que se vayan este grupo de gobierno. Que se vayan desde ya. Y los tenías delante y sabías que se te iban. Y no puedes hacer nada. Si tiene un poquito de vergüenza, que dejen de mentir. Hemos perdido 4 familiares de nuestra familia, dejando una niña pequeña con 6 añitos. Que eso no se puede consentir. Y no estamos en un problema de falta de inversión, estamos ante otro problema que tendremos que determinar, me temo que mucho más complejo de lo que nos estamos en este momento imaginando. Antes de entrar en el juego de las culpas, hay un tema que me gustaría tratar y que creo que puede suponer la gran enseñanza que nos deja esta tragedia. Quiero que observen esta foto. Explíquenme qué pinta en ella la ministra de Hacienda. ¿Qué pretende hacer ahí con su chaleco reflectante? ¿Fiscalizar? ¿Subir impuestos a las víctimas? ¿Asegurarse de que todos paguen el IVA de los ataúdes? ¿Que ningún heredero de ninguna víctima se quede sin apoquinar el correspondiente impuesto de sucesiones? ¿O tienen tal vez algo que ver la proximidad de las elecciones en cuyas encuestas no sale precisamente bien parada? No ha sido el único momento de gloria de la ministra. Quedan para la historia estas imágenes en las que, como si fuera mocito feliz, se abre paso a codazos para situarse al lado de la reina ficticia. Cuando por fin lo logra, levanta las cejas, seguramente a una subordinada, como jactándose de haber cumplido su misión. Ha salido en la foto. No ha sido la única en apuntarse al carro. Observen. Yo no he tenido ninguna información del gobierno, ni directa ni indirecta. Es decir, el gobierno no nos ha dado ninguna información. La información que tenemos es a través de la Junta de Andalucía y a través de ustedes, de los medios de comunicación. Explíquenme ahora qué pinta el señor Feijóo ahí. ¿En condición de qué acude al lugar del accidente? ¿Jefe de la oposición? ¿Diputado? ¿Monchito oficial de Juanma Moreno? ¿Qué busca? ¿Mostrar a la ciudadanía de forma patética que es capaz de exudar un aura presidencial? Porque desplazar a un político a una zona de catástrofe tiene un coste logístico muy grande que paga el contribuyente, con el único objetivo de que ese político disfrute de su momento de gloria. Es muy discutible que un político directamente implicado en la gestión de esa catástrofe vaya a conseguir algo yendo allí, al barro, donde están sucediendo los hechos, porque en la mayoría de los casos lo único que consigue es enfangarlo todo y robarle tiempo a la gente que de verdad está currando. Pero cuando éste no tiene absolutamente ninguna función específica y va a utilizar la zona de catástrofe como escenario para su lucimiento, es simple y llanamente despilfarro. Tú has pagado un viaje inútil de Feijóo, de Montero, para que puedan ir a hacerse una foto y protestar, sin más. Para dar de comer aparte es esta imagen difundida por Casa Real. Y ojo, esto quiero dejarlo muy claro. La imagen proviene de un fotograma de un vídeo. Sí, no es un posado. Pero ha sido Zarzuela misma quien la ha difundido en una galería de fotos oficial. La Casa del Rey no se distingue precisamente por la improvisación en sus comunicaciones públicas. Es decir, a todos los efectos, es una fotografía que cuenta con el beneplácito de Casa del Rey. Y debo decir que cuando la vi por primera vez, pensé que era un montaje chusco de inteligencia artificial. Esta fotografía me transmite varios ecos. Parece la escena de la foto de los santos inocentes, pero a la inversa, con las clases extractivas posando y los paganinis
haciendo la foto. Parece también aquella de la Viridiana de Luis Buñuel, en la que se parodia La Última Cena haciendo una foto con el coño. Tiene también cierto tinte a Amanece que no es poco, pero sobre todo me recuerda a esas fotos de perfiles de Tinder en las que los candidatos se hacen selfies con niños negros en un lugar a donde fueron una semanita de voluntarios para lavar su conciencia. O esas que la gente con tendencias psicopáticas se hace en los raíles de Auschwitz, con cara contrita y luego la sube al Insta, todos orgullosos. ¡Ay, mira! ¡Qué mal lo pasa la gente, eh! Fíjate, qué mal lo pasan todos y lo solidario que soy. Por estar aquí, con la plebe. Pobres judíos, pobres víctimas, sufren mucho. Bueno, a ver si alguien me da un cortado decente y una magdalena. Lo que es indudable es que la foto es una señora foto, porque muestra exactamente la bajeza moral de la clase extractiva que no duda en ir a posar donde sea para convencer a la plebe de que están de su lado. El amo nos cuida. Aquí se hace la foto y se van, y no vuelves a saber nada de ellos. Con lo cual, responsabilidades... Aquí no esperamos. Porque si no ha habido en La Palma, no ha habido en Valencia, no ha habido cuando el COVID, ¿qué responsabilidad va a haber ahora? Es interesante señalar que muy pocas horas después del accidente, el gobierno y sus adláteres se esforzaron, especialmente, por exigir que no se politizara la tragedia y por establecer un control de daños en lo que a su reputación se refiere. Fue lo primero que hizo Pedro, con los cadáveres de las víctimas aún calientes. Que accedan a la información de los medios de comunicación contrastados. Desgraciadamente, en otras tragedias también lo hemos sufrido. Los bulos, la desinformación, también se extiende. Genera mucha zozobra, genera mucha incertidumbre. Lo que viene siendo, infórmense en Televisión Española, la SER, La Sexta, El País, que tienen el nihil obstat. Y todo irá bien. Con el exministro de Transportes en prisión, con la expresidente de Adif imputada por 5 delitos, con pruebas más que suficientes de que las sobrinas de Ábalos fueron enchufadas en los ferrocarriles españoles y teniendo a Koldo de consejero de Renfe, y todavía habla de bulos y de que solo nos creamos la versión oficial. Si por la versión oficial fuera, todas estas noticias no habrían sido destapadas jamás. Aquí se juega con la desinformación y en una materia tan compleja como la ferroviaria, pues llega un youtuber o incluso algún medio serio y de repente dice, bueno, es que Adif ha avisado de no sé cuándo. Moncloa se apresuró a intentar dominar la agenda, incluso ofreciendo gráficos ilustrativos para que todos tengamos claro cómo distinguir lo que son los bulos de lo que es información real. Sería mucho más sencillo simplemente prohibir todos los medios que no sean los del régimen. A esta estrategia de control de daños se han sumado todos los ministros, llegando incluso a soltar amenazas veladas si te salías de la línea oficial. Por supuesto, las fuerzas y cuerpos de seguridad monitorizan constantemente todas las redes sociales y en momentos de crisis y emergencia como estas. Otra línea de acción de Moncloa en su estrategia por dominar la agenda fue poner a todos sus segundos de a bordo a repetir la misma consigna. No politicemos la tragedia. No politicemos la tragedia. Sin embargo, quiero recordarles a ustedes el comportamiento de estos mismos líderes políticos en catástrofes anteriores. Recuerden ustedes el Prestige, la guerra de Irak, lo sucedido con el tristemente célebre Yak 42, la Dana o el Albia de Santiago, por no hablar del 11M. No ha habido ocasión en la que la tragedia no se haya empleado como ariete político. Me gustaría saber qué estarían diciendo hoy si el accidente, con todos sus precedentes, que son muchos, hubiera dependido de Ayuso. Me gustaría saber cuál habría sido la reacción, por ejemplo, de Gabriel Rufián, tan tibio con esta situación, haciendo hincapié en que habla para el facherío, de que el accidente es fruto de la mala suerte, si el ministro de Transportes hubiera sido de derechas. Todo transmite la sensación de que, para las clases extractivas, todo lo que ocurre, incluso la peor de las tragedias, no es más que atrezo para su opereta bufa. No hay necesidad de dar explicaciones claras porque se sienten amparados por medios públicos y privados comprados para repetir como papagayos su agenda. Lo único que importa es ganar el relato. En eso consiste la labor del político actual. Como ocurre siempre cuando se produce una catástrofe semejante, el país entero se vuelve experto.
Los que hace año y pico lo sabían todo de barrancos y de lluvias, hoy son expertos en soldaduras y en planificación de seguridad de trenes. Sin embargo, hay una cosa que sí quiero conceder al gobierno. Los bulos, en efecto, existen. Y sobre todo, porque la prensa se ha vuelto especialista en torcer la realidad y el ciudadano de a pie en convertirse en su altavoz siempre y cuando la agenda valide sus convicciones. A pesar de ello, creo que mi misión como payaso hoy es rebajar el tono e intentar ofrecerles a ustedes un relato lo más aséptico que puedo de los hechos, en la esperanza de que saquen ustedes sus propias conclusiones. Intentemos apartar el ruido. El bulo más extendido estos días es que el gobierno regaló al Reino de Marruecos 247 millones de euros para la mejora de sus trenes. Esto no es cierto. Se han entregado créditos por ese valor para que las empresas españolas construyeran allí. No es un dinero que se haya desviado del mantenimiento de las vías en España. Pero eso tampoco significa que las cosas vayan bien. De hecho, creo que no es necesario acudir a bulos para explicar la situación crítica en la que se encuentra el ministro Óscar Puente y por extensión el gobierno de España. Porque hay una cadena interminable de errores o de prácticas cuestionables que son responsabilidad directa del gobierno. Por ejemplo, el sindicato de maquinistas había alertado a Adif muchas veces, y durante muchos meses, de que se habían detectado baches y vibraciones en la vía. La situación es tan inusual que un tuitero llamado Putrefacha es capaz de pintar una imagen más realista que el mismo gobierno sobre el estado de las vías. Hay que acudir a un tal Putrefacha para enterarse de asuntos de seguridad ferroviaria. Tienen que ser los tuiteros los que certifiquen las innumerables ocasiones en las que Adif advirtió de problemas en las vías. La situación se convierte en tan irrespirable que los maquinistas han convocado una huelga que el ministro ha achacado a su estado de ánimo. Tiene que ver con las circunstancias anímicas que en este momento atraviesa el colectivo de maquinistas tras el fallecimiento de 2 compañeros en esta misma semana, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si somos capaces de reconducir la situación y evitar esa convocatoria. Si les digo la verdad, si el país no fuera genuflexo, no estuviera anestesiado, todos los ciudadanos de bien se sumarían a esta huelga, la convertirían en indefinida y harían caer el gobierno de una puta vez. Pero estamos hablando de una nación que vio morir de viejo a su caudillo. Los mismos viajeros subieron en innumerables ocasiones a redes sociales vídeos en los que los trenes temblaban alarmantemente. Vídeos que, por cierto, han sido cuestionados por el ministro Puente en una rueda de prensa, quien dijo que habría que ver si no habían sido manipulados. Algunos conductores incluso frenaban en determinados tramos antes de recibir la orden de Adif. A todo esto hay que sumar que la constructora Advi, que fue encargada de renovar ese tramo precisamente, contaba con un asesor bastante peculiar, alguien contratado por Advi precisamente como consultor para Latinoamérica, sin título ni experiencia que justificara este cargo. Su retribución, 6.000 euros mensuales, más una comisión del 0,75 por obra conseguida. Su contrato estuvo vigente desde 2019 hasta 2024. Su nombre les sonará fijo: Koldo García. Cuenta ABC que Adif adquirió balastros sin homologar para la línea de alta velocidad a una cantera vinculada a la pareja de Koldo. No sé por qué, pero siempre aparecen los mismos en el lugar más insospechado. Hasta donde yo sé, esta es la cronología de las primeras horas de la catástrofe. 18 de enero de 2026. A las 18:10, un tren Albia con número 2384 sale de Madrid Puerta de Atocha con destino Huelva. A las 18:40, el tren Irio 6189 sale de Málaga con destino Madrid. Ambos trenes circulan a la velocidad correcta. Poco más de una hora más tarde, a las 19:43, los 2 últimos coches del tren Irio, a la entrada de la estación de Adamuz, se salen de la vía. Los coches invaden la vía contigua, por la que circulaba en sentido contrario el Albia Madrid-Huelva. A las 19:45 se produce la primera llamada del maquinista del tren Irio. El maquinista habla de un enganchón en la catenaria. Desde ese momento, el Centro de Regulación y Control suspende la circulación de trenes. 2 minutos más tarde, a las 19:47, el Centro Operativo de Servicios de la Comandancia de Córdoba es informado del accidente a través del 112. Cuando el CRC intenta comunicarse con el maquinista del tren Albia, no obtiene respuesta. Es más que probable que ya hubiera fallecido en ese momento.
A las 20 horas llega la primera patrulla de la Guardia Civil al lugar del siniestro. Confirma los hechos y pide la presencia urgente de servicios sanitarios, bomberos y más efectivos de la Guardia Civil. Los primeros sanitarios tardan una media hora en presentarse en el lugar, pero todos ellos acuden al tren Irio, porque nadie sabe nada del Albia. De hecho, la polémica en las últimas horas se centra en la hora larga que los pasajeros del Albia estuvieron esperando un rescate que no llegaba. Resulta paradójico que pretendan convencerte de que una baliza de los chinos va a advertir a la DGT de los accidentes de tráfico en tiempo real, cuando la red ferroviaria extravió un tren y nadie parece saber nada al respecto. Si no nos ponemos de acuerdo ni en las horas en las que sucedieron las cosas, ¿de verdad esperan que en algún momento conozcamos quién ha sido el responsable final? La tragedia ferroviaria de Adamuz ha abierto un debate profundo sobre la gestión política de la red ferroviaria española en los últimos años. Más allá de las causas técnicas que aún se investigan, quiero dibujarles a ustedes un patrón acumulativo de decisiones que habrían debilitado la seguridad del sistema. Un patrón que se ve ejemplificado por esta gráfica emitida en televisión que muestra el número de descarrilamientos a lo largo de los últimos años. Como verán, las cifras, que son muy testarudas, hablan por sí solas. Aunque sé muy bien que correlación no implica causalidad, no deja de ser sorprendente que a partir de un año concreto, el 2018, la cifra crezca de esa forma. 2018. Un año en el que pasó algo. Esta ha sido una semana terrible para los ferrocarriles españoles que dan una imagen insólita de inestabilidad y de mala gestión. El caso de Adamuz ha sido, obviamente, el que más atención mediática ha registrado, pero esta semana Adif reportó más de 500 incidencias por mal estado de vías. En Barcelona, en la R4 de Rodalies, otro tren descarriló tras la caída de un muro de contención, posiblemente agravado por el temporal, y como resultado, un maquinista fallecido y al menos 37 heridos, de los cuales varios graves. Además de la paralización total de Rodalies en Cataluña durante 2 días. Por cierto, que los medios oficiales han tenido el cinismo de difundir la explicación de que lo de Rodalies a lo mejor, está causado por el cambio climático. Lo cual no es necesariamente un problema de mantenimiento como de, y esto a propósito de la Dana, ya lo he comentado en alguna ocasión, como de que es imprescindible que empecemos a pensar que ya no vienen borrascas normales. En Cartagena, un tren FEVE colisionó con una grúa, posiblemente por obras o por error, y hay al menos 6 heridos. En Asturias, un cercanías accidentado por desprendimiento de piedras a la salida de un túnel, con daños en la carrocería del tren y afectación del servicio. En Extremadura, una caída de postes ha interrumpido también el servicio. Por descarrilar, incluso ha descarrilado un tren especializado en comprobar los estados de la vía. Ironía suprema. Pues bien, en el ojo del huracán se encuentra el ministro de Transportes, Óscar Puente, sucesor del malogrado José Luis Ábalos. Óscar Puente ha sido reprobado por el Senado y en 2 ocasiones por el Congreso, y siempre por lo mismo, una gestión desastrosa de la red ferroviaria. Desde que ocupa el ministerio, los retrasos, las cancelaciones, las averías y los descarrilamientos han dejado de ser excepciones y se han convertido en rutina. Esto bien podría obedecer al hecho de que Renfe ha sido fagocitada por Sumar. El presidente de la compañía, Álvaro Fernández Heredia, aquel que difundió el bulo del pato de Ayuso, nombrado por el ministro Óscar Puente, procede del ámbito político y de la gestión administrativa de la movilidad, con un perfil más teórico e ideológico que operativo. No tiene una trayectoria acreditada en explotación ferroviaria. Cobra casi 190.000 euros anuales. La pregunta es, ¿estaría este señor en este puesto, con esta remuneración, si no hubiera estado chupando rueda política todos estos años en la izquierda? Y lo que es más importante, ¿alguien con su currículum estaría al frente de una empresa privada de esta magnitud? ¿No hay nadie en España más capaz que él para este puesto? ¿Es el mejor? ¿O es un premio por los años de fidelidad política? Desde su llegada, la dirección se ha llenado de cargos vinculados a Sumar, muchos de ellos sin experiencia específica en ferrocarril, seguridad ferroviaria o gestión de infraestructuras críticas. El resultado, pues lo tienen ustedes cada vez que intentan comprar un billete en la web de Renfe. Una organización con pérdida de compromiso interno, tensiones operativas, mala gestión de la competencia, retrasos masivos, pérdidas económicas monstruosas
y un deterioro del servicio que coincide con una dirección sin currículo ferroviario sólido. La sensación generalizada es que la empresa está siendo dirigida por cargos políticamente afines, pero profesionalmente inadecuados para la responsabilidad que tienen entre manos. Lo que viene siendo política pura y dura. Es decir, Óscar Puente no tiene por qué ser el responsable directo de esta catástrofe. No está solo. En realidad, ha hecho lo que hace todo político cuando accede al cargo, sobre todo si es un político que viene de provincias y que tiene una larga cola de amigos a los que le debe favores. Vampirizar las instituciones y las empresas públicas y saturarlas de perfiles ideológicos afines. Lo más cercano que hemos visto de Óscar Puente a entonar un mea culpa es lo siguiente. No tira por tierra el debate que he dicho que es importante tener. Es decir, habrá que también tener un debate y ver si efectivamente necesitamos más mantenimiento. También tendremos que buscar ejemplos comparados con otros países, no solo con nuestra propia historia, y tendremos que tomar decisiones. Gracias. Lo de otros países se lo puedo resumir yo, ministro. En Japón, el tren de alta velocidad gasta el 55% de su presupuesto total en mantenimiento. La SNCF en Francia, el 40%. Y España el 15%. El gobierno cruzó los dedos desde el primer momento para que el motivo del accidente fuera el azar. Las primeras informaciones repetían que no había ningún problema en las vías, porque, de haberlo, esto habría supuesto un desprestigio para su gestión. Pero pronto la hipótesis de la mala suerte fue contradicha con informaciones que aseguraban que se estaba limitando la velocidad de los trenes, a saber por qué extraños motivos. Si todo está en perfecto estado, si todas las vías han sido revisadas y reforzadas meticulosamente desde que Óscar Puente es ministro varias veces, ¿a santo de qué hay que bajar la velocidad? Primero se limitó en un tramo concreto, luego se eliminó la limitación, luego se volvió a limitar por las quejas de los maquinistas. Ahora vuelve a estar limitada. Todo muy extraño para un trazado que, según el gobierno, está perfectamente revisado y mantenido. Estas informaciones no hicieron más que incrementar la sensación de caos y de gestión errática. En paralelo, hay una serie de decisiones políticas relevantes que se han sucedido bajo el mandato de Óscar Puente. La supresión en el año 2025 de una unidad operativa clave en la prevención y gestión de emergencias, sustituida por un observatorio sin capacidad real. Observatorio, una de las palabras favoritas de los socialistas. Un desfase creciente entre el aumento explosivo del tráfico ferroviario y una inversión en mantenimiento que no crece al mismo ritmo. Y un deterioro progresivo del servicio, con más retrasos, más cancelaciones y peor percepción de los usuarios, hasta el punto de que coger un tren en España es una especie de rifa. Nunca sabes cuándo va a salir, cuándo va a llegar o si finalmente llegará. El deterioro evidente de la infraestructura viene acompañado de una más que obvia huida hacia adelante del ministro en los últimos meses, quien llegó a intentar convencerlos a ustedes de que vivimos una era dorada del ferrocarril en España. Lo voy a reiterar por cuarta vez. Sí, el ferrocarril vive en España el mejor momento de su historia. A esto hay que añadir que, como un vulgar trilero, llegó a fantasear con incrementar la velocidad de los trenes. Se llegó a hablar de 350 kilómetros por hora. Algo a todas luces un suicidio, tal y como están las cosas. Poniendo nuestra red a 350 por hora, nos convertiremos en el único país del mundo, junto con China, que tiene una red de alta velocidad a 350 por hora. A esto hay que sumar que el gobierno de España lleva años sin presupuestos. ¿Afecta esta condición al estado de las infraestructuras del país? Sin duda. No podemos dejar pasar también que la restauración de la obra se ha producido con contratos de obra bajo sospecha, adjudicados a empresas investigadas por presuntas irregularidades, a lo que hay que sumar las advertencias previas del Tribunal de Cuentas sobre fallos graves de control y trazabilidad en la contratación de Adif. Y el tiempo y el trabajo de los técnicos, estoy convencido, nos darán con la respuesta. ¿Sabremos alguna vez qué ha ocurrido de verdad? En un mundo politizado como este es posible que no. Lo que me hace sospechar que así será es que el organismo encargado de investigar lo ocurrido, la CIAF, ya fue advertido en el pasado por la Agencia Ferroviaria Europea de que sus investigaciones estaban bajo sospecha de parcialidad. Fue en el accidente del Alvia en Santiago en 2013. En aquel momento gobernaba el PP y ya entonces, bajo el reinado de Mariano Rajoy, recibió de Europa su correspondiente tirón de orejas por ser demasiado favorable al gobierno. Nada más y gracias.
La historia nos demuestra que cuando Pedro Sánchez anuncia que el tiempo pondrá las cosas en su sitio, quiere decir en realidad que el tiempo irá borrando poco a poco el interés y terminará por ofuscar la verdad. Piensen en las confusas explicaciones que se han dado sobre el apagón y lo tendrán más claro. Este gobierno es especialista en comprar tiempo. Es lo que hace en realidad. Es su trabajo. Les comunicamos que el tren llegará a su destino con 6 minutos de retraso. Si alguna vez su ave llega con más de 5 minutos de retraso, le devolvemos el importe total de su billete, aunque dudamos mucho que se vaya a llevar esta alegría. Hay un doloroso colofón a todo esto. La pérdida absoluta de credibilidad de todas las instituciones. El ciudadano de a pie ya no tiene motivos para confiar en Indra, en Televisión Española, en Radio Nacional, en el INE, en la Casa Real, en Correos, en el CIS, en Telefónica y mucho menos en Renfe. El tercer mundo no llega sin avisar. Es un proceso de deterioro gradual. En España muere gente en accidentes ferroviarios y muere por la mala gestión. Muere en riadas y muere por la mala gestión. Se quedan sin luz y es por la mala gestión. Nada de esto sucede de golpe. Primero se relajan los controles, luego se cambian técnicos por asesores, después se sustituyen unidades operativas por observatorios decorativos. Más tarde se estiran los presupuestos, se aplazan mantenimientos, se normaliza el parche y se llama modernización al agotamiento. Y cuando llega la tragedia, ya todo estaba preparado para que ocurriera. El poder insiste en hablar de fatalidades, de coincidencias, de circunstancias complejas, pero los hechos son tozudos. Las advertencias existían. Los informes estaban escritos. Las señales llevaban tiempo parpadeando. Alguien decidió no mirar. Alguien decidió seguir adelante. Alguien decidió que asumir responsabilidades era un lujo prescindible. Un país entra en barrena cuando falta rigor, cuando la incompetencia asciende y la prudencia resulta molesta, cuando gobernar se convierte en resistir y gestionar significa aguantar hasta el próximo titular. Entonces es cuando la infraestructura se agrieta, los servicios fallan y la muerte deja de ser una excepción para convertirse en una estadística. Señores, esto no va de ideología, va de consecuencias. Gobernar mal no siempre se nota al día siguiente, pero siempre pasa factura. Y cuando la factura llega, alguien tiene que pagarla. Y no la pagan los despachos, la paga la gente. Y ahí, justo ahí, es donde un país empieza a parecerse peligrosamente a algo que juró no ser. Buenas noches.